Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra clase de estadística. Espero que presten mucha atención debido a que la clase de hoy es como una recopilación de todas las distribuciones que hemos visto hasta el momento. En realidad todas son solo tres, hemos visto solo tres distribuciones porque vamos a hacer una compilación de todo. Porque hoy por la noche les voy a enviar un taller, ¿sí? Ese taller es solo de estadística, es otra notica que vamos a sacar, ¿vale? Ese taller solo va a trabajar esas tres distribuciones, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta que ese taller es súper rápido porque la idea obviamente los talleres solo son de 5 preguntas y cada una de esas preguntas usted va a tener la posibilidad de poderla solucionar de manera sencilla, ¿no? De manera sencilla porque ustedes ya han visto cómo se aplican las fórmulas, cómo es que se abordan los ejercicios y pues la idea es esa, ¿no? Que sacamos una notica rápido de esas primeras tres distribuciones y luego vamos a ver otras tres distribuciones que nos hacen falta, ¿sí? Nos falta ver la distribución geométrica, la hipergeométrica y la de Poisson, Poisson o Poisson. Entonces ahí tenemos otras tres distribuciones. Entonces vamos a hacer aquí un corte y la clase de hoy más que todo es para ejercitar esas tres distribuciones que ya hemos visto. ¿Cuáles son? La distribución uniforme, la distribución binomial y la distribución multinomial. Entonces vamos a hacer tres ejercicios. Con la ayuda de Dios vamos a hacer tres ejercicios y con esos tres ejercicios espero que todo el mundo ya tenga claro cuál es la manera de cómo voy a evaluar ese taller. Van a ser preguntitas muy parecidas, no se preocupen que ya lo que usted ve en estadística ya está aplicado a contextos específicos. ¿Listo? Bien, entonces vamos a iniciar con la distribución uniforme. El ejercicio, esperen a ver, ya les comparto pantalla. Listo. Eh, Ahí ven la pantalla. Sí, señor. Listo, perfecto. Sí, profesor. Vale, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar con un ejercicio de distribución eh, discreta, uniforme discreta. Perdón, sí, distribución uniforme discreta. Entonces, vamos a revisar qué nos dice el ejercicio y entraremos a solucionarlo. Entonces vamos a colocar aquí ejercicio de distribución uniforme discreta. ¿Vale? Distribución uniforme discreta. Bien. Entonces, póngale cuidado. En la distribución uniforme discreta habíamos dicho que la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los sucesos era igual, ¿sí? Pero entonces eso depende en qué intervalo de tiempo se esté trabajando, ¿sí? En qué intervalo de tiempo se esté trabajando, en qué intervalo de sucesos se esté trabajando. Por ejemplo, acá vamos a revisar directamente el ejercicio. El ejercicio dice: se pronostica que una tormenta eléctrica tendrá lugar en una ciudad en la noche con una duración de 5 minutos entre las 9 y las 9 y 5 pm. Si se sabe que la probabilidad de que cada 6 segundos caiga un rayo es uniforme durante la tormenta, ¿cuál es la probabilidad de que caiga un rayo entre las 9 y 1 y las 9 y 4? ¿Cuál es la probabilidad de que caiga un rayo después de las 9 y 3? ¿Y qué intervalo de tiempo durante la tormenta tiene una probabilidad? Aquí tengo que colocar qué intervalo de tiempo dentro de una tormenta tiene una probabilidad de ocurrencia del 30% de que caiga un rayo, ¿vale? Entonces digamos que la idea es poder entender cómo se está generando ese ejercicio. Vean, se sabe que hay una tormenta, ¿no? Una tormenta y el intervalo de ocurrencia es de cinco minutos, ¿sí? O sea que estamos hablando de que entre las 9 y las 9 y 5, ojo acá, entre las 9 y las 9 y 5
se genera lo que se llama la tormenta eléctrica. Y se sabe que la probabilidad es uniforme de que caiga un rayo cada 6 segundos, ¿sí? Entonces, ¿en cuántos pedazos o en cuántos intervalos tendríamos que dividir todos estos de 9 a 9 y 5? ¿Cuántos pedacitos usted cree que hay ahí? Si son cada 6 segundos. ¿En 6? 6, ¿seguros? Pues yo digo que 5, ¿no? Sí, yo también digo que en 5. En 4, profe. En 4, en 4. En 4. A ver, ojo porque en el ejercicio que hicimos en clase de los trabajadores que pueden llegar cada minuto de manera uniforme, ¿sí? O sea, la probabilidad de que lleguen cada minuto es uniforme, o sea que uno contaba los minutos. Pero es que aquí hablan de cada 6 segundos, ¿sí? Cada 6 segundos. Aquí hablan es de cada 6 segundos, o sea, ¿cuántos intervalos habrían acá de 6 segundos? ¿Me hago entender? O sea, de las 9 a las 9 y 1. De las 9 a las 9 y 1, ¿cuántos intervalos de 6 segundos hay? 10, ¿no? 10, ¿no? O sea, son 10. Porque sería de 0 a 6 segundos, de 6 segundos a 12, de 12 a 18, perdón, sí, de 12 a 18. Entonces, Sí, serían 50, ¿no? serían 50, ¿sí o no? 50. Sí, sí, señor. 50. Entonces, ahí está el asunto. Ahí está el asunto, que necesitamos revisar cuál es la unidad de tiempo que se está generando. Entonces, de 9 a 9 y 5 deben haber 50 intervalos de 6 segundos, ¿no? Porque 50 veces 6 segundos, entonces eso nos daría un total de 300 segundos. Y si usted divide esto, si usted lo divide en 60 segundos, ¿cuántos minutos le dan? Pues 5, ¿no? Esto es lo mismo que 5 minutos. Entonces, estamos hablando de que de las 9 a las 9 y 5 hay 50 intervalos de 6 segundos. ¿Sí? Hay 50 intervalos de 6 segundos. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta mucho más precisa, vea. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga un rayo, ojo, entre las 9 horas 0 minutos 0 segundos y las 9 horas 0 minutos y puede ser 24 segundos? Vale, cuidado, todo esto se dividió en 50 partes, ¿cierto? En 50 partes. Todo esto está dividido en 50 partes. Y cada parte tiene la misma probabilidad. Tiene la misma probabilidad. Y cada parte está hecha de 6 segundos. ¿Cuántas partes hay acá? 4 partes. 4. 4 partes, ¿cierto? 4 partes. Correcto, 4 partes. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que caiga un rayo entre las 9 y las 9 y 24? Perdón, entre las 9 0 segundos y las 9 24 segundos. 4 sobre 50. 4 sobre 50, ¿listo? 4 sobre 50. Esa es la probabilidad de que caiga un rayo entre las 9 y 0 segundos y las 9 y 24 segundos. ¿Sí? Ya estamos entendiendo un poquito mejor el asunto, ¿sí? Un poquito mejor el asunto. Entonces, entre las 9 y 0 segundos a las 9 y 24 segundos hay una probabilidad de que caiga un rayo de 4 sobre 50. Entonces, 4 sobre 50, ¿qué decimal tiene? 0.08. 0.08, y eso en porcentaje sería 0.8. ¿cuánto? 8%. 8%. ¿Sí? Entonces la probabilidad de que caiga un rayo entre las 9 horas 0 minutos 0 segundos y las 9 horas 0 minutos y 24 segundos es del 8%. ¿Sí? Es del 8%. Bien, entonces ahora sí vamos a entrar en detalle. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga un rayo entre las 9 y 1 y las 9 y 4? Esa sería la primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga un rayo entre las 9 y 1 y las 9 y 4? Obviamente esto está 0 segundos, 0 segundos. ¿Listo? 9 horas 1 minuto 0 segundos, 9 horas 4 minutos 0 segundos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer?
Mirar cuartos intervalos de 6 segundos, hay desde las 9:01 hasta las 9:04. Sí, señor. Y revisar cuántos intervalos de 6 segundos hay entre las 9 y 01. Entonces ya tenemos un intervalo mucho más corto. Entre las 9:01 y las 9:04. Entonces tenemos acá un intervalo de tiempo ya definido. ¿Sí? Un intervalo de tiempo ya definido. ¿Cuántos subintervalos de tiempo de 6 segundos hay entre las 9:01 y las 9:04? 5. 40. ¿Qué? 30. 30. 30. 30, ¿sí o no? 30. Sí. ¿Por qué 30? Porque esto se puede dividir entre las 9 y 2, entre las 9 y 2 y las 9 y 3. O sea que estamos hablando de 1 minuto, 2 segundos, perdón, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Y 3 minutos, ¿cuántos intervalos de 6 segundos tiene? Entonces, si cada minuto tiene 10 intervalos, 3 minutos tiene 30 intervalos, ¿no? 30 intervalos. Entonces, aquí hay 30 intervalos de 6 segundos. Entonces, usted ya podría decirme cuál es la probabilidad de que caiga un rayo entre las 9:01 y las 9:04. ¿Cuál sería? 30/50. 30/50, ¿sí? O sea que la respuesta a la pregunta A es 30/50. ¿Y eso cuánto equivale? Al 6%. ¿Segura? 0,6. Al 0,6. ¿Y en porcentaje cuánto es eso? 60%. 60%. 60%. 60%. ¿Listo? Ahora, que usted diga que va a haber una tormenta eléctrica y que hay una probabilidad del 60% que caiga un rayo entre 2 minutos, pues eso ya es un gran pronóstico. Por eso es que se generan esa cuestión de la revisión de las tormentas eléctricas, porque es indispensable para los vuelos, para qué sé yo, para los lugares que están un poco distanciados, para rayos, ¿sí? Revisar esas regiones en donde se generan más tormentas eléctricas. O sea que esto tiene una grandísima, ¿cómo decirlo?, aplicabilidad, ¿sí? Aplicabilidad. Estamos hablando de probabilidades porque pronosticar el tiempo es bastante complejo, pero sí se puede hablar de probabilidades, ¿no? Probabilidades de lluvia, probabilidades de tormenta y todo lo demás. Bien, o sea que ya tendríamos la primera pregunta hecha. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga un rayo entre las 9:01 y las 9:04? Pues el 60%. Ahora, yo creo que ya se entiende mucho mejor. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga un rayo después de las 9:03? 20/50. 20/50. ¿Sí? 20/50, correcto. ¿Por qué es 20/50, señor Orobajo? Aquí. Porque en el intervalo de tiempo desde 9:03 hasta 9:05 hay 20 intervalos de 6 segundos. Sí, señor. Sí, señor, correcto. Perfecto. Entonces, de las 9:03 a las 9:05 hay 2 minutos. ¿Sí o no? De las 9:03 a las 9:05. No podemos salirnos de las 9:05 porque es que el ejercicio nos delimita la tormenta entre las 9 y las 9:05. Entonces, de 9:03 a 9:05 tenemos un intervalo de 2 minutos que está subdividido en 20 intervalos de 6 segundos, ¿no? 20 por 6 sería 120, o sea, 2 minutos. Ahí está. Entonces, como todo el intervalo está dividido en 50 partes, la probabilidad de que caiga después de las 9:03 es de 20/50. O sea que en este caso sería, en decimal, ¿cuánto es? 0,4. 0,4. ¿Y en porcentaje? 40%. 40%. Muy bien. Ahora vamos con una pregunta mucho más interesante. Dice, ¿qué intervalo de tiempo durante la tormenta tiene una probabilidad de ocurrencia del 30% de probabilidad de que caiga un rayo? Ahora les estoy haciendo una pregunta a la inversa. Si hay un intervalo de tiempo que me da 30%, ¿cuál sería el intervalo? ¿Cuál sería el intervalo de tiempo? ¿Cómo hacemos para hallar eso? Cuéntenme. Estoy preguntando a la inversa, ¿no? Vea, aquí por ejemplo empezamos con la cantidad de intervalos y llegamos a la probabilidad. Ahora estoy preguntando lo contrario. Imagínense que hay una probabilidad del 30%, que esto se compone de un 0,3, ¿no? Entonces dígame... Pues sería buscar Minuto y medio, bro. una forma. ¿Cómo? Pues la probabilidad es de minuto y medio. Minuto y medio.
¿Cómo sacó ¿quién habla ahí? Bustos. Señor Bustos, ¿cómo sacó ese minuto y medio? A ver. Pues porque, no sé, no mentiras. Porque para que sea 30% hay 15 intervalos de 6 segundos. 15 Y- intervalos de 6 segundos. Y luego Sí, multiplica profe. por 6. Pues Ya, lo que hizo ya usted 90. es que sería que cada 5 intervalos se pone como 10%. ¿Sí? ¿Sí me va a entender? Cada 5 intervalos es el 10%. Lo mismo que está diciendo el señor Bustos, ok, o sea que llegaron a la misma conclusión. Sin darse cuenta, los dos llegaron a la misma conclusión. Ok, des en cuenta que las preguntas son bastante interesantes, ¿no? ¿Cuál es el intervalo de tiempo que tiene como probabilidad de ocurrencia de un rayo de 30%? Entonces, vea, hay varias maneras. Por ejemplo, el señor Bustos me dice que para llegar al 30% estamos hablando a ver, no sé si de pronto lo vi bien. Entonces, él me dijo que habían 15 intervalos de 6 segundos. Y él llegó a la conclusión de que 15 intervalos de 6 segundos es lo mismo que 15 por 6, o sea 90, ¿sí o no? 90 segundos, y 90 segundos es minuto y medio. Y él llegó a la conclusión de que es minuto y medio, o sea que él supo cuál es el intervalo, vea, esa es la respuesta, minuto y medio. Ahora el señor Sabogal me dice, vea profe, es fácil, porque si usted coge las 50 partes y las divide en 10, significa que cada 10 partes es el 5%, ¿sí o no? Perdón, cada 5 partes, cada 5 partes es el 10%. 50 dividido en 10, entonces es 5. Cada 5 partes es el 10%. Entonces, si 5 partes son el 10%, ¿cuántas partes serían el 30%? Y ojo que eso todo lo hicieron en su cabeza, no es que hayan hecho una regla de 3 ahí directa, pero 15. 15, ¿cierto? O sea que este X es 15 partes. Ah, bueno, ¿y cada parte está hecha de cuántos segundos? Pues de 6 segundos. ¿Sí? 6. De 6 segundos. O sea que eso nos dio nuevamente 90 segundos, o sea que el intervalo es de minuto y medio. Señor Bustos, muchísimas gracias, sí señor. Ok, aquí lo tengo por primera vez en la lista. Listo. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, entonces ya tenemos el ejercicio hecho. Des en cuenta cómo se genera o cómo se realiza el análisis dentro de una distribución uniforme. ¿Sí? Dentro de una distribución uniforme toca revisar bien cuál es el intervalo y en cuántos subintervalos se está dividiendo todo, ¿no? Y cada subintervalo va a tener la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Listo? Bien, perfecto. Les queda de tarea revisar, acuérdense de revisar eso de la esperanza y la desviación estándar, ¿no? De esperanza, varianza y desviación estándar. ¿Sí? Entonces, había una fórmula para la esperanza, una fórmula para la varianza y una fórmula para la desviación estándar, que era la raíz de Bar. ¿Sí? Acuérdense de eso. ¿Y cómo podríamos interpretarlo dentro de este problema? ¿Listo? Bien, vamos con la siguiente distribución. La siguiente distribución es la distribución binomial. ¿Listo? La distribución binomial. Aquí voy a tomar un ejemplo que, bueno, no sé, yo creo que ya estamos tan en una modernidad que de pronto a muchas chicas les gusta el fútbol. Es más, también pueden haber chicos que no les gusta el fútbol, pero pues a mí me gusta bastante, entonces voy a colocar un ejercicio del fútbol, ¿sí? Del fútbol, y más exactamente de un jugador en específico. Entonces presten atención de este problema y se van a dar cuenta que cumple con todas las condiciones de distribución binomial. Vean, Cristiano Ronaldo, jugador de la Juve, ¿no? Jugador de la Juve, tiene una eficacia del 90% en el cobro de
Sí, correcto. Aunque no sé, ahí cada uno de los jugadores tiene una eficacia mucho más grande. Por ejemplo, Messi tiene una mayor eficacia en los cobros de tiro libre que Cristiano Ronaldo. Pero pues digamos que aquí tiene una eficacia del 90% en los cobros, perdón, aquí en los cobros desde el punto penal. Listo, una eficacia del 90% en los cobros desde el punto penal. ¿Vale? Y ahí voy a empezar a hacer varias preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que en los próximos 6 penales que cobre los anote todos? ¿Cuál es la probabilidad de que en los próximos 6 penales que cobre los anote todos? Esa es una pregunta. La otra pregunta va a ser: ¿cuál es la probabilidad de que falle, de que de esos 6 penales falle al menos, ojo, falle al menos 2? Y la última pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que de esos 6 falle máximo 3? ¿Listo? Bueno, entonces espero haberme dado a entender. A ver, dice que Cristiano Ronaldo tiene una eficacia del 90% en los cobros desde el punto penal. El que más o menos entiende la cuestión de la eficacia, si es el 90% significa que 9 de cada 10 penales los anota, ¿sí? 9 de cada 10 penales, es algo sencillo, ¿no? 9 de cada 10 penales. Ahora le dicen: ¿cuál es la probabilidad de que en los próximos 6 penales que cobre los anote todos? Es una distribución binomial. ¿Por qué es una distribución binomial? Porque cada cobro se considera un experimento. ¿De qué tipo? ¿Cómo es que se les denomina? ¿Experimento de qué? ¿Cómo se le llamaba? De Bernoulli. De Bernoulli, ¿cierto? O sea, cada cobro es un experimento de Bernoulli. ¿Por qué es un experimento de Bernoulli? Porque solo hay 2 opciones. ¿Cuáles son las 2 opciones? Que lo anoto. Que lo anote o Que lo anote o que lo... Que lo anote o que lo falle. ¿Sí o no? Que lo anote o que lo falle. Entonces cada cobro es un experimento de Bernoulli. Ahora se están hablando de 6 penales, o sea que estamos hablando de todo un proceso de Bernoulli. Entonces cada experimento solo tiene 2 posibles resultados: que lo anote o que lo falle. Entonces ya hablamos de un proceso de Bernoulli, por lo tanto podríamos entender esta distribución como una distribución binomial. Entonces acuérdense que en la distribución binomial necesitamos entender quién es n, antes de n, quién es p, quién es q, quién es n y quién es x. ¿Sí o no? Entonces, para la primera pregunta, entonces, a ver, muy grande, acá. Para la primera pregunta, entonces, ¿quién es P? Para nosotros, ¿qué va a ser el éxito? 6, los 6 penales. 6. ¿Seguros? 0.90, que él lo anote. Claro, la probabilidad de éxito. Ojo que la probabilidad de éxito de un experimento de Bernoulli es P. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Entonces P tiene que ser la probabilidad de éxito. Entonces en este caso nuestro éxito para la primera pregunta es que anote, ¿no? Entonces la probabilidad de éxito es del 0.9. Ok, ¿cuál es la probabilidad de fracaso? 0.1. 0.1. 0.1, que es la probabilidad de que falle. ¿Sí? Bien. ¿Quién es N?
¿Cuántos experimentos? 6. Ahí sí Seis. es el 6. Ahí sí es el 6 porque son los números de experimentos de Bernoulli. Ahora, ¿quién es X? ¿Cuál es la pregunta? Dice que los anote todos. Entonces, X, ¿quién es? 6. 6. 6. Correcto. 6. Muy bien. Entonces, aquí con estos datos ya podríamos aplicar la probabilidad o la distribución de Bernoulli. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que de los 6 penales pues anote 6? Entonces ustedes ya deben acordarse de la fórmula, ¿no? Voy a colocarla acá. Entonces, una distribución de Bernoulli de una variable X con una probabilidad de éxito P y una probabilidad de fracaso Q tiene que ser, ojo, N combinado X por P elevado a la X por Q elevado a la N menos X, ¿sí o no? Q elevado a la N menos X. Esa sería la operación para poder encontrar esa probabilidad. Entonces, aquí ¿cómo queda? A ver. 6 combinado 6 Perdón. 6 combinado 6 por por 0.9 elevado a la 6 0.9 elevado a la 6 por 0.1 0.1 elevado a la 0. elevado a la 0, ¿cierto? Porque 6 menos 6 sería 0. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Entonces toca sacar 0.53. 0.53. 0.53. O sea que esto en porcentaje, ¿cuánto sería? 53%. 53%. La probabilidad es bastante exacta. O sea, la probabilidad de que él anote los 6 penales, ojo porque uno no se puede llevar por la pasión, ¿no? De que anote los próximos 6 penales es del 53%. ¿Sí? Casi la mitad de probabilidades, ¿no? Es un poquito más allá de la probabilidad, pero de que los anote todos es del 53%. ¿Listo? ¿Sí se entendió este ejercicio? Este primer ejercicio. Sí, señor profe, qué pena, ¿cómo es que se pone en la calculadora? O sea, ¿en qué modo? No, Qué pena. el modo es cualquiera, pero entonces para la combinatoria, el modo no interesa, no importa que esté aquí. Bueno, la idea es que no esté ni en SCI, o sea, en científica, ni en fix. O sea, que tiene que estar en degrees. Bueno, digamos que sí, no tiene que salir nada raro aquí arriba, ¿no? Listo. Y usted tiene que colocar entonces acá para la combinatoria. Entonces 6 shift, aquí por ejemplo mi combinado está acá arriba del dividido. Tiene que buscar la tecla NCR. 6 combinado 6 por 0.9 elevado a la 6 por 0.1 elevado a la 0. ¿Listo? Y ahí está, 0,53. ¿Listo? Bien. Ah, listo, profe, gracias. Listo, vale. Ahora, las siguientes preguntas son bastante interesantes y para eso necesitamos generar toda la tabla de distribución. Aquí sí es necesario la tabla de distribución porque nos está generando intervalos de acierto. Entonces póngale cuidado. Rápidamente vamos a tener que generar lo que es la tabla de distribución, o sea, una tablita que me hable de, ojo con esto, de que me hable de lo siguiente, a ver, de la cantidad de penales anotados y la probabilidad de que anote esa cantidad de penales. Ojo. Un momentico, acá. Vale, cuidado. Entonces, como nos están preguntando todo un intervalo, entonces tengan en cuenta que acá, pues si cobra 6 penales, ¿cuál sería las posibles números que puede tomar la variable aleatoria? ¿De qué número a qué número? De 0 a 6. De 0 a 6. De 6. De 0 a 6. De 0 a 6. Correcto. De 0 a 6, ¿sí? Puede anotar ninguno, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 penales puede anotarlos, ¿sí? Vea, usted ya encontró la probabilidad de que anote 6 penales. Es más, voy a colocarle aquí el 1 para colocar el 53,1. ¿Sí? 53,1%. Entonces 0,531. ¿Listo? Vamos a tener que sacar las probabilidades de todos, absolutamente todos. Entonces, voy a hacer el ejemplo de uno nomás y ustedes me van a colaborar con los otros, ¿listo?
Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que anote 3 penales? ¿Cuál es la probabilidad de que anote 3 penales? Entonces, sería 6 combinado 3 por 0,9 elevado a la 3 por 0,1 elevado a la 6 menos 3. ¿Sí? Y esa sería la probabilidad. Entonces, uno coloca en la calculadora rápidamente, entonces uno coloca acá, a ver, entonces uno coloca acá, aquí cambiamos los datos, vea, 6 combinado 3, 0,9 elevado a la 3 y 0,1 elevado a la 6 menos 3, que vuelve a ser 3, ¿no? Vuelve a ser 3. Listo. Acuérdense que la suma de estos dos exponentes tiene que dar la cantidad de experimentos, ¿no? Entonces ahí da 3 más 3, 6. Ahí está. ¿Cuánto nos da eso? Entonces aquí nos dio 0,01. 0,01. Ahí es donde empieza a tener sentido todo. Vea, la probabilidad de que de los 6 penales, solo anoten 3 es del 0,01 y voy a colocar otro decimal, 0,014, o sea que eso genera el 1,4%, ¿no? El 1,4%. Bien, colabórenme con los otros, porfa. Por ejemplo, para el de 0, entonces 6 combinado 0 por 0. 1 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto, perdóname? 1 por 10 a la menos 6. 1 por 10 a la menos 6, uy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, me fui acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vea, esa probabilidad es mínima. Claro, es Cristiano Ronaldo, entonces la probabilidad de que falle todos, pues casi es del 0%. Listo. La probabilidad de que acierte uno solo. 5,4 por 10 a la menos 5. 5,4 por 10 a la menos 5. Entonces ya empieza a subir. Entonces vea, por 10 a la menos 5, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4. Ah, no, espera. Colocar otro 0. Ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Bien. Que anoten 2. Uno coma 21 por 10 a la menos 3. Uy, sigue siendo muy pequeño. 1,21 por 10 a la menos 3. 1, 2, 3. Listo. Muy bien. Ya hicimos el de 3, el de 4. A ver. De que anote 4 en 4 oportunidades. 0,98. ¿Cómo? 0,098. 0,098. Muy bien, o sea que eso nos genera un 9,8%. Listo. ¿Y de que anote 5 veces? 0,354. 0,354. Listo. Entonces ya tenemos todas las probabilidades. Ahora sí, vamos a poder solucionar la pregunta. Vea. ¿Cuál es la probabilidad de que de esos 6 penales falle al menos 2? ¿Qué significa que falle al menos 2? Que falle al menos 2. Entonces, ¿cómo tendríamos dos que... o más, ¿no? ¿Cómo? 2 o más, ¿no? Que falle 2 o más, correcto. Que falle 2 o más. O sea que, ¿de dónde a dónde tendríamos que sumar acá? Ojo porque es falle. Que falle. Ojo, que falle 2 o más. Y ojo que esta tabla está centrada es en los aciertos. ¿Sí? En los aciertos. Entonces, podríamos sumar, o sea, si falla 2 o más, podríamos sumar este 53,1. No, desde No. 4 hasta el 0, bro. No. Correcto, desde 4, ¿sí o no? Desde 4 hacia acá. Si él convierte en 4 veces, si él convierte 3 veces, si él convierte 2 veces, una vez o ninguna vez, está fallando 2 o más penales, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que falle 2 o más penales? Al menos 2 penales. Entonces habría que sumar todo esto. ¿Sí? Habría que sumar todo esto. ¿Listo? Entonces para la pregunta B tendríamos que sumar la probabilidad de que
anote 0 veces, o la probabilidad de que anote una vez, o la probabilidad de que anote 2 veces, o la probabilidad de que anote 3 veces, y la probabilidad de que anote 4 veces. O sea que tendríamos que sumar todas estas probabilidades, estos numeritos que salen acá. ¿Listo? Estos numeritos que salen acá. ¿Cuánto nos da? 0,113. 0,099. 0, ¿qué? Perdóname. 0,99. 0,99. ¿Sí sumaste el 0,014? Profe, a mí me dio 0,113. Sí, creo que ese sí A mí es. también. Sí, a mí también. Sí, es 0,113. O sea, si sumamos esto, sería 0,113. O sea que la probabilidad de que falle, así como dice la pregunta, la probabilidad de que falle al menos 2 penales sería del 11,3%. La probabilidad de que falle al menos 2 penales es del 11,3%. Y la última pregunta, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que de esos 6 falle máximo 3? Falle máximo 3. ¿Qué tendríamos que sumar? ¿De dónde a dónde tendríamos que sumar? Ojo, Del 0 al Del, 3. del 3 al 0. del 0 al 3, pero mira que si dice que... No, 1, 2 y 3 nomás, profe. Ojo, porque si él anota en una vez, falló 5. Y dice que tiene que fallar máximo 3. ¿Cuál es la probabilidad de que falle máximo 3? Del 4 al 6. Sería el 4 y 5. Del 4 al 6, ¿seguros? Del 4 al 5. Del 4 al 5, no. Ojo, porque si anotó en Es 4 la de 3, ¿no? Del 4 al 2. si anotó 4 veces, falló 2 veces. Y dice... Profesor, es la de 3. ¿Cómo? La de 3, ¿no? ¿De 3 a cuánto? No, solo es 3, ¿no? No, porque dice máximo 3, o sea que funciona, serviría que falle en 2, que falle en 1 o que falle en ninguna. Porque dice máximo 3. Entonces, ¿de Pues dónde? el 3 al 6. Del 3 al 6, correcto. Del 3 al 6, vea. Si anota 3 veces, falló 3 veces, que es lo máximo que puede fallar. Si anotó 4 veces, significa que falló en 2. Si anotó 5 veces, es que falló en 1. Y si anotó 6 veces, es que falló en 0. Y 0 es menor a 3, ¿no? Entonces, se suman todas estas probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que falle máximo en 3 penales? Entonces hay que sumar todo esto. ¿Cuánto nos da? 0,997. 0,997. O sea que esta pregunta se salía sumando la probabilidad de que acierte 3, la probabilidad de que acierte 4, la probabilidad de que acierte en 5 y la probabilidad de que acierte en 6. Vean que es tan importante el español acá, entender qué es lo que nos están preguntando, que falle máximo 3, o sea que sirve que falle en 3, falle en 2, falle en 1 y falle en 0. Pero como la tabla estaba hecha al revés, entonces tendríamos que revisar que acierte en 3, que en 4, en 5 y en 6 veces. Por eso es que había que sumar esto, más esto, más esto y más esto. ¿Bien? Listo. Ahora vamos a hacer el último ejercicio acerca de la distribución multinomial. ¿Vale? De la distribución multinomial. Entonces, el ejercicio de la distribución multinomial no lo voy a hacer como tan largo. Vale, cuidado. Listo. A ver, en un grupo de trabajadores, de 25 personas, se sabe que 12 de ellas tomarán vacaciones en verano, 5 de ellas en invierno, 4 de ellas en otoño y el resto en primavera. ¿Listo? La pregunta es:
¿cuál es la probabilidad de que al elegir 10 personas al azar, seis tomen vacaciones en verano, una tome vacaciones en invierno, 2 en primavera y una en otoño? ¿Listo? Entonces, yo sé que me voy a extender por ahí unos 2 minuticos más, igual nos quedan 4 minutos para que se termine la clase, pero es importante que ustedes vean este ejercicio para que ustedes puedan hacer el taller. ¿Listo? Entonces, en un grupo de trabajadores de 25 personas se sabe que 12 de ellas toman vacaciones en verano, 5 de ellas en invierno, 4 en otoño y el resto en primavera. ¿Sí? En primavera. Listo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir 10 personas al azar, 6 tomen vacaciones en verano, una en invierno, 2 en primavera y una en otoño? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? A ver. ¿Se acuerdan? ¿Saber cuál es N? Ok, listo. ¿Cuánto es N? 25. 25. Listo. ¿Cuáles son las posibilidades al elegir una persona? ¿Cuántas posibilidades hay? O sea, la pregunta real es, ¿cuál es la posibilidad cuáles son las posibilidades, los posibles, qué sé yo, tiempos en donde una persona puede tomar sus vacaciones? ¿Cuáles son? Verano, invierno, otoño y primavera. Verano, invierno, otoño y primavera. ¿Sí? Listo. ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir una persona al azar tome sus vacaciones en verano? 4 de 25. ¿Seguro? 0,12. No. 3 de 25. ¿Seguro? 12 de 25. 12 de 25. ¿Por qué? Porque es que hay 12 personas de 25 que piden sus vacaciones en verano. ¿Listo? ¿Cuál es la probabilidad de que pidan sus vacaciones en invierno? 5 sobre 25. 5 sobre 20. 5 sobre 25. ¿Que pidan en otoño? 4 sobre 25. 4 sobre 25. ¿Y en primavera? 4 sobre 25. 4 sobre 25. Vamos a revisar si efectivamente, si la suma da 25, ¿no? 2, 6, 5, 7, 17, 17 y 4, 21, 21 y 4, 25. Perfecto. O sea que el resto eran 4 personas, ¿sí o no? 4 personas. Si sumamos todo esto, nos da 25 sobre 25, o sea que efectivamente nos da 1. Listo. Bien, pregunta, ¿cuántas necesitamos que salgan de verano? 6. Bien. ¿De invierno? 1. 1, ¿De otoño? 2. ¿Y de primavera? De otoño, perdón, una. perdón. No, al revés. No, sí, De sí. otoño una, sí señor. ¿Y de primavera? No, 1 y de primavera 2. Y de Dos. primavera 2. Listo. Ahora sí, ¿quién se toma, ojo, quién se toma como X? O sea, ¿cuántos ensayos se hacen? 10. 10. 10. ¿Listo? 10. Entonces, acuérdense cómo se saca esta probabilidad, ¿no? ¿Cómo se saca esta probabilidad? Entonces, uno decía bueno, voy a colocar lo formal, ¿no? Si es una distribución multinomial, entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar 6 en verano, una en invierno, una en otoño, 2 en primavera, cuando cada una de ellas tiene una probabilidad de 12/25, 5/25, 4/25 y 4/25? Esto es como formalidad, ¿no? Es como formalidad. Entonces, acuérdense cómo es que era la fórmula. Yo les voy a colocar aquí la fórmula. Era algo así como n factorial sobre, ojo, sobre x1 factorial por x2 factorial por hasta llegar a un xk factorial por la probabilidad 1 elevado a la x1, la probabilidad 2 elevado a la x2 hasta llegar a una probabilidad xk
a una probabilidad K elevada a la XK. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tendría que quedar esta fórmula? A ver, 25 factorial 25 factorial sobre Sobre 6 6 factorial factorial sobre 6 factorial por por 1 factorial por 1 factorial por 1 factorial por 1 factorial por por 2 2 factorial. factorial por 2 factorial. Ok, por, ¿qué más? 12 sobre 25 a la 6. ¿Quién está hablando ahí? Juliana Torres. Listo, 25 se da a las 6, muy bien, ¿qué más? Por 5 sobre 25 a la 1. Sí, Por 4 sobre 25 a la 1. sí, Por 4 sobre 25 a la 2. perfecto. ¿Listo? Perfecto, entonces así es como se calcula esa probabilidad, así es como se calcula. Esperemos que de pronto alguien se apiade de nosotros y nos diga cuánto les dio eso. ¿Cuánto daría esa vaina? O lo hacemos aquí en la calculadora. Entonces me tienen paciencia, a ver, póngale acá. Entonces tendríamos una fracción arriba 25 factorial sobre 6 factorial por 1 factorial por 1 factorial por 2 factorial, ¿cierto? Por, entonces aquí va 12 25avos elevado a la 6 por 5 25avos elevado a la 1 por 4 25avos elevado a la 1 por 4 ¿cuánto te dio? me dio 4,31. Vamos a revisar. Oh, por Dios, algo pasó, algo sucedió. A mí me dio lo mismo que a ti, profe. Sí, a mí también. También me dio por eso. Ok, listo, vamos a revisar algo porque puede que yo esté en lo que no es correcto. Esperen un momentico, a ver, vamos a revisar la clase anterior de multinomial. A ver, por acá. Efectivamente hay algo que está como raro. Vean que el n, ojo, el n es la probabilidad, vean aquí por ejemplo n es 8, la probabilidad de que al sacar 8 pelotas, entonces aquí, sí claro, correcto, aquí en vez de, ojo acá, aquí en vez de 25 arriba, ¿qué sería? 10. 10, 10. correcto, 10. Entonces acá no hay pregunta, aquí solo hay un n, ¿sí? El n es la cantidad de experimentos, o sea que es 10, o sea que aquí sería 10 factorial. Ahora sí vamos a revisar, aunque sin embargo puede dar una probabilidad muy pequeña, ¿no? Una probabilidad mínima. Da 0.025. Vamos a cambiar 0.025, vamos a revisar. Sí, señor. Listo, ahora sí. 0.025. ¿Y eso en porcentaje cuánto es? 2,5%. 2.5. 2.5%. Entonces aquí tengo que hacer una aclaración, y es que el n es la cantidad de personas que se eligen al azar, o la cantidad de objetos que se eligen al azar. Este es n. El 25 tiene que ver es solo en las probabilidades, ¿no? Tiene que ver solo en las probabilidades. Y acá, debajo de las probabilidades. El resto se trabaja es con el n, o sea, con la cantidad de personas que se eligen. ¿Listo? La cantidad de personas que se eligen. Porque las preguntas son esto. Estas son las preguntas, o sea, este es el x1, este es el x2, este es el x3 y este es el x4. ¿Listo? Entonces, ya para finalizar la clase, les comento que voy a dejar entonces un taller acerca de estas tres distribuciones. La distribución uniforme, la distribución binomial y la distribución
multinomial. ¿Listo? Entonces ya no sé si tienen alguna pregunta y si no, nos vamos a descansar. ¿Todo claro? Profe, una pregunta en lo de la tabla. En lo de la tabla, sí señor, cuénteme. Es que no entendí bien, digamos, lo de cómo sacarlo de falle 2 o más y los... Ok, listo. Entonces póngale cuidado que acá se centra, esta tabla se centra es en los éxitos. ¿Sí? La probabilidad de que anote 6 veces es del 53,1%. La probabilidad de que anote 5 veces es del 35,4%. Entonces, las preguntas son muy concretas, vea. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que de esos 6 penales falle al menos 2? Si falla al menos 2, al menos, ojo, al menos 2, significa que, ¿cuál serviría? ¿Que falle cuántos? Que falle 2, que falle cuántos más. ¿3, 4, 5 y 6? 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Que falle 2, 3, 4, 5 y 6, pero esto es fallo. O sea que si estamos en la tabla de éxitos, si falló 2, ¿cuántos metió? 4, 4. Si falló 3, entonces ¿cuántos metió? 3, Y 3. así, y así vea, entonces si falló 4, entonces metió 2, si falló 5 metió uno solo, y si falló los 6 no metió ninguno. Por eso es que acá tocaba sumar 0, 1, 2, 3 y 4, vea. Aquí tocó sumar 0, 1, 2, 3 y 4 para la primera pregunta. Ahora, para la segunda pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que de estos 6 falle máximo 3? Entonces, que falle máximo 3, otra vez, fallos. Que falle máximo 3, o sea que, ¿sirve que falle 4? no, No. Entonces, si falla máximo 3, entonces sirve que falle 2, sirve que falle 1 o sirve que falle ninguno. Entonces, si falló 3, ¿cuántos metió? 3. 3, Si falló 2, ¿cuántos metió? 4, 4. Si falló 1, ¿cuántos metió? 5. Y si falló 0, ¿cuántos metió? 6. 6. 6. Entonces vea que aquí, para poder encontrar la segunda pregunta, tocaba sumar la probabilidad de 3, 4, 5 y 6. Por eso es que hay que meterle mucha interpretación casi literal del asunto. ¿Listo? Casi literal. Voy a tratar de no colocarles tantos inconvenientes en las preguntas, ¿sí? Para que las preguntas salgan de manera directa. ¿Listo? Pero pues la idea es que ustedes entiendan que la interpretación literal es muy importante, ¿vale? Y eso depende para usted qué es el éxito. Por ejemplo, aquí el éxito para nosotros era que cobre los penales, ¿no? Que meta los penales. Entonces usted decide para usted qué va a ser el éxito, ¿no? Y ahí ya saldría mucho mejor el ejercicio. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Todos de acuerdo? Bueno, entonces esta noche envío el taller para que lo puedan realizar y la fecha máxima sería el viernes de la otra semana. ¿Listo? Bueno, no sé, hasta luego. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Gracias. Bueno, profe. chao, que estén bien. Chao. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Chao. Chao, profe. Chao, cuídense, que estén bien. Nos vemos mañana. Ah, no, nos vemos la otra semana. Profe,